¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Quería traeros hoy un concepto que se ve mucho en los libros de mindfulness, en los cursos, y que para mí es un concepto muy básico pero muy clave para entender realmente qué es lo que estamos haciendo cuando practicamos la atención plena. Este concepto es entender que la mente tiene dos maneras de funcionar. Uno sería el modo ser y otro sería el modo hacer de la mente. Y para mí comprender esto, aparte de que es bueno para la práctica de atención plena y saber realmente lo que estamos haciendo cuando meditamos o cuando practicamos mindfulness, es cuando toca usar un modo hacer de la mente, y cuando toca irse al modo ser de la mente. Y por qué esto puede ser de tanta utilidad para tu bienestar, para tu salud mental, para tu sensación de paz y también para tus objetivos, tus metas y todas las cosas, porque no se trata tanto de alguna forma apagar uno de los modos de la mente, sino saber utilizarlos con cierto equilibrio. Pero antes de esto me gustaría primero definir aquí con vosotros qué es exactamente esto del modo hacer de la mente y el modo ser y en qué se diferencian realmente. Primero, el modo hacer de la mente es el mundo de las ideas, es el mundo en el que la mente está imaginando cosas, es un mundo de creencias, es un mundo de expectativas, es, si adivináis por todo esto que estoy diciendo, ese modo hacer de la mente opera en futuro y en pasado. En pasado, pues a modo de recordar recuerdos, ¿no? Y en futuro a modo de imaginar posibles situaciones para resolver problemas del presente, etcétera, etcétera. Es decir, este modo hacer de la mente es una maravilla, es algo que es exclusivo del ser humano y es el cómo con nuestra creatividad, nuestra imaginación podemos llegar a conseguir pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es muy útil para la supervivencia, para resolver problemas, como decía. Y a este modo hacer de la mente también le llaman modo orientado a la acción. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se le llama modo hacer de la mente? Bueno, porque este modo prácticamente lo que hace es que compara tu situación actual con una deseada y genera una brecha, un espacio entre tu situación actual y la deseada. Vamos a poner un ejemplo para entender bien esto del modo hacer de la mente. Imagínate que estás en la carretera con tu coche y que de repente, por los motivos que sean, el coche se para, te quedas sin gasolina, por ejemplo. Imagínate que estás tú en ese coche, se para el coche y en ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para solucionar ese problema? Pues eso que ocurre en tu mente, y ocurre en la de prácticamente todos, viene a ser el cómo la mente está diciendo, vale, mi situación actual es que me acabo de quedar parado en medio de la carretera y mi situación deseada es volver a retomar mi rumbo porque estabas yendo a un sitio seguramente importante, ¿no? Entonces tu mente lo que hace es empezar a imaginar posibles soluciones antes de ponerte a la acción. Y dice, pues voy a llamar a esta persona, o voy a llamar al seguro, a la grúa, a ver qué me ofrecen, o voy a mirar en internet a ver si hay una gasolinera cerca, casualmente, me acerco andando, compro un bidón de gasolina, vengo y echo gasolina y problema resuelto. Es en ese momento cuando confiar en la capacidad que tiene la mente de imaginar cosas para resolver un problema actual es lo suyo. En ese momento no podemos decir, bueno, pues esto es lo que hay, acepto mi situación y me quedo tal cual. No, necesitamos resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿qué sería el modo ser de la mente? Pues el modo ser es el mundo de las percepciones y las sensaciones. Ya no es el mundo de las ideas, ya no es el mundo de los juicios, ya no es el mundo de la imaginación. Es nuestra capacidad de estar aquí presentes, en el ahora. Y ese modo ser es cuando la mente está enfocada en el momento presente. Cuando practicamos meditación y se dice atiende a tu respiración, lo que intentamos hacer es activar ese modo ser de la mente, que simplemente se basa en conectar con la respiración. No se basa en analizarla,
no se basa en preguntarse si es una respiración adecuada o no, se basa simplemente en sentir tu respiración, los sonidos, conectar con el momento presente. El modo ser, cada vez que lo oigáis, recordad que es la manera, es la práctica en sí de la atención plena, volver a tu modo ser de la mente. Y pues como ya intuiréis, si el modo hacer de la mente opera en pasado y en futuro, pues el modo ser está únicamente en el presente. Sabiendo ya lo que es el modo hacer y el modo ser de la mente, a un sentido práctico, ¿para qué nos sirve esto? Bien, pues aquí llega lo importante realmente, ¿no? La reflexión que hacemos de qué es esto del modo hacer y el modo ser y cómo nos puede servir. Veréis, el modo hacer de la mente es algo que, sobre todo aquí en Occidente, en los países desarrollados, hemos confiado mucho en este modo hacer de la mente. Hemos visto el potencial que tiene potenciar, valga la redundancia, ese modo hacer de la mente, que lo que hemos querido es explotarlo en el sentido de qué capacidad tiene el ser humano para los arquitectos, por ejemplo, para diseñar edificios, cualquier ingeniería para crear cosas, para imaginar, cualquier ciencia para preguntarse, para acceder a respuestas. Todo esto ha hecho que creásemos este tipo de sociedad en el que vivimos, y lo que hemos hecho es confiar muchísimo en ese modo de hacer de la mente. Y no está mal, no quiere decir, este vídeo no es para juzgar una u otra cosa, simplemente es para poner encima de la mesa las cosas que este confiar tantísimo en el modo de hacer de la mente puede perjudicarnos. Y ahora veremos por qué. Pero ¿qué pasa cuando confiamos tantísimo en ese modo de hacer de la mente? Pues que hay situaciones en las que no puede resolver precisamente este modo de hacer de la mente. Y a mí se me ocurre una que es muy básica, podría ser muy útil para todos los que estamos aquí viendo el vídeo, y es cuando uno tiene tristeza. Cuando uno tiene tristeza, si recordáis, la mente, cuando está en ese modo hacer, dice: comparo mi situación actual, tristeza, y visualizo mi situación deseada, alegría. Genera esta brecha, este espacio, y empieza a pensar qué tengo que hacer para ser feliz, por ejemplo. Entonces empiezan a aparecer preguntas de ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz como los demás? ¿Qué debería hacer para ser feliz? Está todo el rato trabajando ese modo de hacer de la mente para encontrar la solución al problema. Pero si lo has experimentado, o si tienes la suficiente edad para saber que eso no funciona, que eso normalmente nos arrastra más al abismo y nos genera ya no tristeza, que es una emoción primaria y principal y necesaria, sino que empezamos a sumergirnos en un mundo lleno de depresión, de ansiedad, todo el rato preguntándonos qué nos pasa, cada vez nos preguntamos más qué nos pasa, cada vez hacemos menos cosas que nos ilusionan, cada vez nos preguntamos más qué nos pasa. Y ahí empieza ese juicio que tenemos hacia nosotros mismos, y ese mundo de ideas que en principio nos ayudaba a resolver un problema, de repente se vuelve contra nosotros. Porque esta vez no está intentando resolver un problema externo, está intentando resolver un problema interno. Cuando, y aquí es donde entra el modo ser de la mente, y aquí es donde entra la importancia de practicar la atención plena en nuestros tiempos, el saber que hay momentos en el que solo se basa en aceptar y en sentir lo que uno esté sintiendo en este momento. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dura una emoción? Una emoción es algo físico, hay un cambio, hay una situación que te produce un cambio, tú lo notas a un nivel físico. ¿Cuánto dura eso? La neurociencia, las personas que han podido ver con una serie de aparatos cuánto dura esto, te responden que segundos, como muchos minutos, una emoción de tristeza. Otra cosa es lo que sucede después. Si esa emoción de tristeza hace que el modo hacer de la mente, con sus ideas, con sus
creencias con su comparación de la situación actual y la deseada, empiece a suceder después. Que eso es otra historia. Pero lo que es la emoción dura segundos. Pero esa emoción hace que nuestra mente se ponga a trabajar, empiezan a aparecer pensamientos, empiezan a aparecer juicios, empiezan a aparecer ya otros sentimientos, que esto ya es algo mucho más subjetivo, ¿no? Y es ahí cuando vamos entrando, solamente porque ha habido un cambio de percepción en nuestro cuerpo que nos hace etiquetarlo como tristeza, de repente hemos empezado a generar un montón de historias basadas en esa experiencia que era temporal y le estamos dando una permanencia. Y estamos creyendo que es un problema a solucionar, además de inmediato. ¿Qué me pasa? Solución. Vamos, no quiero estar triste, vamos, venga. Por eso, si recordáis, uno de los temas más tratados en este canal suele ser la aceptación, el cómo aceptar lo que hace precisamente es hacer que la mente no esté buscando soluciones. No hay ninguna solución, porque no hay ningún problema. Porque tú lo primero que tienes que hacer es familiarizarte con lo que sucede en tu experiencia, sin juzgarla. Si sientes tristeza, pues sientes tristeza. Es una reacción emocional que tú estás teniendo hacia una situación. Son mensajes químicos que te manda el cuerpo y es una sabiduría interna que te sirve a ti para detectar, pues oye, esto me pone triste, esto me pone alegre, esto me pone tal, y es algo que funciona a un nivel muy inconsciente. En el momento en el que nuestra mente hacedora, esa mente que juzga, empieza a juzgar nuestro propio sentir, dentro de nosotros se genera una lucha que no tiene buenos resultados. De ahí se derivan muchas veces pues que uno se tense, porque la lucha es tensión, ¿no? Entonces, si yo estoy juzgando mi propio sentir, genero una tensión, no quiero, una no aceptación, una lucha, eso me genera tensión. ¿Os podéis imaginar qué pasa cuando estamos ya no minutos o horas o días tensionados? ¿Qué pasa cuando estamos años en tensión? Problemas de dormir, dolores, otros problemas de salud. Por eso esto del modo hacer y el modo ser de la mente no me parece una cosa como para leerla una vez y quedarse con ese concepto, ¿no? Me parece súper importante, porque aquí para mí viene la clave, saber cuándo requerimos, cuándo necesitamos el modo hacer de la mente y cuándo necesitamos el modo ser. Yo he experimentado esto con el tema del insomnio. Yo tenía insomnio durante muchos años y lo que hacía era, mi mente en el modo hacer intentaba resolverlo. Miraba en internet, buscaba soluciones mágicas, hacía esto, lo otro, iba al psicólogo, iba al psiquiatra, tomaba medicina. Siempre estaba obsesionado con buscar la cura, el modo hacer, buscando el problema. Cuando yo simplemente pues tuve una temporada de estrés que me hizo pues no dormir bien. Pero lo que realmente me machacó durante tanto tiempo fue que ese modo hacer empezó a decir, aquí hay un problema que tengo que resolver. Y eso precisamente fue lo que me provocó después el problema durante tantos años. Por eso soy tan consciente de lo que estoy diciendo ahora mismo, por eso creo tanto en esto del modo hacer y el modo ser de la mente, que me parece ideal para pararse y decir, ¿qué modo de mente estoy utilizando ahora mismo? Cuando, por ejemplo, te sientas mal, tengas un problema o lleves un rato dándole vueltas a algo, ¿no? ¿Estoy utilizando el modo hacer? Sí. ¿Me estoy juzgando? Parece que sí. ¿Me estoy tratando con dureza, no aceptando mi dolor, mi enfermedad, mi tristeza? Hacerse esas preguntas, ir explorando, saber cómo nos estamos relacionando con la experiencia. Ahora bien, si estás en el trabajo y en tu trabajo te pagan porque tu modo de hacer de la mente es maravilloso y eres capaz de crear cosas y soluciones y experiencias y bla, 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 obviamente necesitas el modo de hacer. Pero cuando llegues a casa y sigas pensando en una cosa, a lo mejor necesitas conectar con el modo ser. Se trata de encontrar un equilibrio. No se trata de rechazar el modo hacer, fíjate qué daño me has hecho. No, se trata de decir,
Claro, es que yo no sabía esto, a mí nadie me ha enseñado cómo utilizar mi mente, porque estamos acostumbrados a que sea la mente la que nos maneja más que nosotros a ella. Pero sobre todo esto aplicado a cuando tenemos que resolver un problema emocional. ¿Y si no hay problema? ¿Y si la solución está más cerca de lo que crees? ¿Y si la solución es sentir lo que estás sintiendo? Dejarte llevar por ello y no luchar por no querer sentir lo que estás sintiendo, ni buscar problemas donde quizás no los haya.